Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. ¿Qué tal están? ¿Qué tal la semana? ¿Bien, no? Bien. Sí, ¿no? Muy intensa, ¿no? Ha sido una semana muy intensa, yo creo. Muy rápida, muy intensa. Bueno, a unos se les hizo muy rápido, a otros se nos ha hecho, a mí se me hizo súper lenta. A mí se me ha hecho súper lenta, pero bueno, ¿sabes lo mejor de todo? Que en todos y cada uno de nuestros días pudimos ver la intervención de Adonai, ¿sí o no? ¿Sí o no pudimos ver la intervención de Adonai? Tuvimos que comer, pudimos abrir los ojos el día de hoy, estamos acudiendo a la cita, tenemos ropa para vestirnos, tenemos un lugar donde poder reunirnos para conmemorar Shabbat. Nos estamos viendo unos a los... O sea, hemos visto la intervención divina. Tenemos unas mesas nuevas, Baruch Hashem, ¿no? Gracias, Señor. Y bueno, son cosas en las cuales quizá en el día a día no nos hemos dado cuenta, pero la intervención de Dios cada uno de nuestros días ha estado presente. El día de hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos. ¿Se acuerda alguien de quién estábamos hablando? No, de Ruth no. De Ruth está hablando Víctor. Él está llevando, exactamente. Estamos con Gedeón. Estamos en el libro de los jueces, Jueces capítulo 7. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Algo breve. El Señor mandó llamar a Gedeón. El Gedeón expuso cuál era su corazón delante del Señor. El Señor le dijo: no importa lo que tú hayas hecho, tú vas a hacer lo que yo te he mandado hacer. Gedeón, cuando reconoció que estaba hablando, que estaba cara a cara frente a un enviado de Adonai, él lo primero que hizo fue presentar una ofrenda. El mismo enviado de Adonai, ¿qué fue lo que hizo? Presentó el sacrificio de expiación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Gedeón quedó habilitado para hacer lo cometido, ¿no? Para hacer el mandato que el Señor le había dado. Le dijo que derribara el poste con la imagen de esta deidad. ¿Se acuerdan? El mismo altar de otra deidad también. Y que ese mismo poste hecho de madera lo usara como leña para poner el sacrificio en honor a Hashem. Ese sacrificio con el cual él redimiría la maldad del pueblo y santificaría el mismo lugar donde una vez fue honrado Hashem y después vituperaron su nombre, maldijeron su nombre, adulteraron, o sea, cometieron adulterio. ¿Quiénes? El pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el día de hoy, nosotros nos damos cuenta de que en este símil, en esta similitud entre el pueblo de aquellos días y nosotros, pues no hay mucha diferencia. Porque si hay reunión, quizá a veces sea mejor decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Pues no tengo tiempo para ti. Me voy a ir mejor a tomar el café. ¿Sabes qué, Señor? Mejor me voy a ir a comer. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que tengo que ir, pero voy a ir a hacer tal cosa. Eso también es en parte adulterio. Porque el Señor te está demandando. Shabbat, guardarás, es un tiempo de pasar con el Señor. Y si tú dedicas tu tiempo, ojo, no es que estés trabajando, Si te toca trabajar, como a mí me ha tocado esta mañana, o sea, mi corazón realmente estaba aquí. Mi mente y todos mis sentidos tenían que estar en el trabajo, si no, podía pasar algo grave. Sin embargo, mi corazón estaba en: Señor, líbrame de este trabajo, o permíteme que yo pueda descansar cada Shabbat, para que así pueda yo seguir y tener la comunión con los hermanos, etc. Pero si yo el día de hoy no tengo trabajo y yo decido irme de playa, irme de fiesta, irme de farra, irme a un encuentro familiar, etcétera, etcétera, entonces lo que estoy diciendo es: Señor, no me importas. Está pasando exactamente lo mismo que estaba pasando en ese momento, pero sin una estatua de ninguna deidad. ¿Sí me explico? Tenemos otra adoración
otra cosa más importante que no es Dios. Por lo tanto, es un adulterio, ¿no es así? Quizá ahora se escuche, "Oh, no me digas eso, David, es que son palabras graves", claro, pero yo te voy a decir una cosa, hay cuestiones que son incuestionables, hay mandatos de Dios que a nosotros no nos compete cuestionar. Señor, pero es que fíjate, ay, Señor, es que es la final del partido de fútbol, y ay, es que México va a jugar la final, y, Señor, por favor, y todos los Shabbats he estado, por favor, Señor, no, ayúdame. Ayúdame, Señor, ¿no? ¿Sí me explico? Cuestiones así torpes. Esto es algo tonto, pero pasa, familia, pasa. Y yo quiero decirte algo para que nos volvamos a conectar a lo que estamos. Esto es no negociable. Esto es incuestionable. El Señor dijo, 7 días trabajas, 6 días trabajarás, 6 días harás tus cuestiones, 6 días tendrás, o sea, tienes 6 días para ocuparte de tus labores, de tus cositas, pero el séptimo día, ¿qué dice el Señor? Jersey, cesarás. Es un día de cese, pero es un día de cese porque no solamente es que sea un cese, sino este Shabbat es un Moed, es el primero de todos los Moeds. Shabbat es una cita con el Señor, es una Mikra Kodesh, una convocación santa. Es un día de distinguir. ¿Sí me explico? Cuando nosotros ya aprendemos y escuchamos todos estos conceptos, entonces decimos, ay, ¿por qué tengo que guardar Shabbat? Cariño, ¿tú eres pueblo de Dios? Sí. ¿Entiendes por qué eres pueblo de Dios? No. Ah, bueno, pues tú no eres pueblo de Dios. Así de fácil. ¿Eres pueblo de Dios? Sí. ¿Entiendes por qué eres pueblo de Dios? Claro. Porque Yehoshua pagó con su vida por mí. Él ocupó mi lugar. Él me dio vida eterna. Yo merecía estar en ese madero. Incluso olvídense del madero, porque lo del madero fue hace más de 2000 años. Yo merezco la muerte eterna. Punto. ¿Sí me explico? Cualquier tipo de muerte física la merecería, sí. Para no decir en cuestiones del madero, porque lo del madero pues fue cuestiones pasadas ya. Pero cualquier tipo de muerte al día de hoy, a causa del pecado, ¿la merezco? Sí. Asimismo la muerte segunda. Pues si tú no sabes lo que hizo Yehoshua para evitar que tú y yo tengamos esta pena máxima, que es la muerte segunda, la muerte eterna, este juicio, donde será grave, ¿no? Ya hemos hablado, hemos escuchado de los ensayos de los conversatorios, del Haber Eric acerca del libro de Apocalipsis. Hemos escuchado acerca de estos juicios que vendrán. Hemos escuchado acerca de cuando se abra el último sello, de cuando se abran los libros, sobre qué es lo que va a ser juzgado el ser humano. Entonces, bienaventurados los que seamos hallados en el libro de la vida. Por lo tanto, si el día de hoy tú has entendido que eres parte del pueblo de Dios, sabrás que sí o sí tienes que guardar Shabbat. Que no puedes venir a la reunión de Shabbat. Vale, no pasa nada, pero guarda Shabbat en tu casa. Que te agarró en Praga porque estás trabajando. Vale, ahí está el Víctor, míralo. Está en Praga pudiendo pasar un sábado increíblemente con unas vistas. Ahí está guardadito en el hotel, guardando Shabbat. Y así estuviera yo, y así estuviera, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí. Esto es un recordatorio únicamente. Donde te toque estar, porque dice la Escritura, no lo digo yo. Dice la Escritura, y guardará Shabbat, como dice Jersey, a donde quiera que vayas. En el lugar donde te encuentres, para ser más exacto. Distinguirás este día de entre los demás. Por eso es que, familia, el día de hoy nosotros nos reunimos, sí, pero si no podemos venir a la reunión, nos quedamos en casa. ¿Sí me explico? Pero si podemos venir a la reunión, pues entonces venimos. Pero si no podemos, no pasa nada, pero guardamos Shabbat en casa. Esa es la diferencia
de un pueblo agradecido por lo que Adonai hizo, que en este caso fue la expiación de Pesaj, que hizo en el monte, bueno, no de Pesaj como tal, pero la expiación del sacrificio por los pecados del pueblo, que dijeron todos los del pueblo: vamos a matar a Gedeón, que nos ha derribado nuestros altares, ¿no? Nos ha tirado el negocio por la ventana. Los carpinteros, todos los que trabajaban, los herreros, todos los que trabajaban en las forjas y todo, las imágenes: llévate tu llaverito, llévate tu de este, llévate tu monigote, llévate tu de este. Les tiró el show. ¿Sabes por qué? Porque el altar que Gedeón edificó fue consignado y consagrado ¿a quién? Al único y verdadero Dios viviente. El día que tú y yo derribemos estos altares de nuestras vidas, que son las cosas que aparentemente para nosotros, supuestamente, tienen mayor importancia que una cita con el Señor, que guardar su palabra, que atender a cada uno de sus mandatos, que en las fiestas del Señor no presentarnos, que hacer cualquier cosa que nosotros querramos hacer sobre la voluntad del Señor, ese día pasará algo increíble en la vida de cada uno de nosotros. Cuando lo hagamos por completo, experimentaremos lo que sucedió en ese momento. El Señor había redimido el pueblo con ese sacrificio que hizo Gedeón en la cumbre del monte más alto, en el terraplén, dice, donde todo el mundo lo iba a ver. Y mira lo que dice a continuación Jueces. Este capítulo es pequeñito. Temprano al día siguiente, Jerubbaal, como le pusieron a Gedeón, ¿te acuerdas? ¿Qué decía Jerubbaal? ¿Qué significaba? Que Gedeón contenga con él. Que lo mate Gedeón, ¿no? Jerubbaal, Gedeón. Y todas las tropas que estaban con él acamparon arriba en Jarot, perdón. Mientras el campamento de Madián estaba en la llanura del norte de él, en Gibeat Moré. Hashem le dijo a Gedeón, fíjate lo que le dice a Gedeón: llevas demasiadas tropas contigo para que yo entregue a Madián en tus manos. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Gedeón fue embestido por el Ruach HaKodesh, tocó el shofar y empezaron a acudir las tribus. Mandó llamar de las tribus de los hermanos vecinos, ¿no?, de este lado del Jordán, para que se reunieran para volver a recuperar su pueblo, para pelear por la libertad de su pueblo. Y todos acudieron al llamado y eran muchísimos. O sea, dice, y mira lo que le dice el Señor: llevas demasiadas tropas contigo. Ojo, los guerreros de Madián eran ejércitos de ejércitos de ejércitos. Ya vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice que eran como alacranes. En otras versiones dice que eran como cuadrillas de hormigas. ¿Han visto las cuadrillas de hormigas cómo van, no? Mira lo que dice, ¿eh? Israel podría reclamar para sí la victoria que se me debe, pensando nuestra propia mano nos ha dado la victoria. Sí sabemos de qué va esto, ¿no? El Señor siempre ha sido el que ha librado las batallas y al pueblo anteriormente. Nunca ha sido... A ver, cuando hemos tenido nosotros problemas, ¿qué es lo que primero hacemos? La verdad. Ocupamos los recursos que tenemos, ¿no? El intelecto, a veces tiene que ver con recurso monetario, a veces con algunos contactos. Ya le hablé a tal persona, ya le hablé al abogado, ya le hablé ya hicimos en nuestras fuerzas. Y al final, en nuestras fuerzas no fue. Pero cuando se nos acabaron los recursos, empieza la angustia, clamamos a Hashem. ¿Y qué pasó? Con todos los recursos que tú tenías, o que yo tenía, no sirvieron para nada. Por eso es que primeramente, cuando yo hablo personalmente, digamos, cuando empezamos en los caminos, ¿no? Al principio es una cosa que tienes una lucha todavía, ¿no? Sabiendo, diciendo, pues no, peleas tú primeramente, estás peleando como persona, ¿no? Pero ya vas caminando, te das cuenta que ya la lucha no es contra nada de eso, sino que ya peleas, esperas que en el Señor, haces la diligencia. Por eso dicen, ¿no? Todas las cosas que hagamos, hagámoslas con excelencia como para Dios. Eso es. Si nosotros hacemos las cosas malas, serán las consecuencias que pasan de las malas
actitudes de las malas formas que hemos hecho. Y por eso es que luego estamos preocupados. Eso es, exactamente. Estamos en eso. Pues precisamente eso es lo que el Señor les estaba diciendo. Si ustedes llevan tanta cantidad de tropa, dirán, fue por nuestra propia mano que nosotros nos libramos. Aquí el Señor no tuvo nada que ver. Y no le van a dar la gloria al Señor. Y al final se perdería el enfoque. Aunque, no sé si se acuerden, que cuando en sus primeras batallas, Israel, siendo también un gran ejército contra menores ejércitos, ¿se acuerdan lo que pasó Corrieron. ¿Se acuerdan lo que pasó con, cómo se llamaba este de los pueblos? Que era primero Canaán, era el primero en Canaán, ¿cuál fue? El de la muralla de Jericó. Y la segunda tierra, los de Ai. ¿Se acuerdan qué pasaron con los de Ai? Que porque ya Que estaba contaminado el pueblo. Pero era un pueblo pequeño. Realmente. Y ese pueblo pequeño acabó Echándoles a todos. con 300,000 guerreros. ¿Se acuerdan de eso? Fue increíble, ¿no? Pues esa fue obra de Adonai. En este momento el Señor les está diciendo, no vaya a ser que ustedes digan que eran muchos y que, o sea, que eran como las luchas estaban iguales, ¿no? En números, que estaban los números iguales y que bueno, fue una batalla reñida, pero que ustedes tenían más valentía y eso. Pero en todas las ocasiones, siempre los sacerdotes preguntaban, Señor, ¿podemos ir? ¿Podemos? Exactamente. ¿O no podemos? ¿O no? ¿Nos entregarás en nuestras manos o no nos has entregado? Siempre Lo que decía el consultaban a Señor. Adonai, ¿no? Lo que dijera el Señor. Y David también. Él mismo Él consultaba. No preguntaba ni una sola vez. Ni una sola, la única vez, ya sabemos lo que pasó, ¿no? No fue a la guerra, pero bueno. Él no fue a la guerra, él había preguntado y el Señor le dijo, claro que sí, te daré la victoria y encabezarás la guerra. Pero ¿qué pasó, no? Él no fue a la guerra, no encabezó ninguna guerra. Pero bueno, en este caso le dice el Señor a Gedeón, anuncia a los hombres que todo aquel que tenga miedo y que sea una persona introvertida, una persona que no crea, que tenga la capacidad de poder agarrar su espada, agarrar su escudo y enfrentarse y luchar en el nombre del Señor para recuperar la tierra que yo les he dado, que se vuelva a su casa. Y dice la Escritura que enseguida 22,000 personas de las tropas se volvieron. O sea, eran 32,000 hombres. Se quedaron 10,000. Se quedaron solo 10,000. Imagínate, personas no cobardes, sino que no estaban dispuestos, tenían miedo, Sí, de que no creyeron. Personas que crecieron ya bajo el yugo de la esclavitud No, y de hecho no se sentían capaces, ¿no? y que no se sentían capaces. Y mira lo que dice. Hashem le dice a Gedeón, todavía quedan demasiadas tropas. Llévalos al agua y allí te los reduciré. O sea, allí yo haré que se reduzca. Todo el que yo te diga que va contigo, ese irá contigo. Y todo el que yo te diga que no va contigo, ese no irá. ¿Se acuerdan de esta porción de la Escritura que dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino yo los escogí a ustedes? ¿Se acuerdan, no? ¿Quién estaba hablando allí? Yeshua. Diciéndole a quién, a sus apóstoles, ustedes no me eligieron a mí, yo fui el que los eligió a ustedes. Aquí siempre va a haber intervención por parte del Señor. Se trata de elección, ¿no? Se trata de que el Señor se va a glorificar siempre con quien Él quiera, cuando Él quiera y por el método que Él quiera. Y ya van a ver ahora el método que va a ocupar. Es un poco extraño, pero van a ver el porqué. Así que llevó a todas las tropas al agua y entonces Hashem le dijo a Gedeón, pon aparte a todos los que sorban el agua con la lengua como los perros. Ojo, ¿eh? Todos los que se arrodillan para beber. Sucedió que los que sorbieron el agua en la boca usando las manos sumaron 300 hombres. ¿Qué significa esto?
agarraron el agua, Cogieron las manos, ¿me volvieron. explico? Y la bebieron. No, no toman así. Como Ustedes usted con la lengua. tiene que acercarse ahí al agua y tomar. Claro, después no cogen. No, pero se inclinó. Y mira lo que dice, ¿eh? Y se inclinaron de rodillas. Aquí viene la otra contraparte, bueno, la contraparte. De manera que, dice, yo los libraré a ustedes y pondré a Madián en sus manos mediante los 300 que sorbieron y que el resto de las tropas se vayan a casa. Y dice, sucedió... es que me perdí, perdón, es que estoy... Brincando un capítulo también antes de eso. Estoy en la laptop, ¿eh? Brincando otro capítulo, decía que él dijo, no, los que tengan miedo que se vayan. Sí, claro, y entonces se fueron Ya se 22.000 fueron personas. 22.000. Y le dijo, Claro. todavía siguen siendo muchas. Así que llevó las tropas al agua y Hashem le dijo a Gedeón, pon aparte a todos los que sorban el agua con la lengua como los perros, de todos los que se arrodillan para beber. Aquí está la similitud, las dos partes. Unos se arrodillaron para beber y otras la tomaron como perros. Sucedió que los que sorbieron el agua en la boca usando las manos sumaron 300. Aquí viene, ¿no? Que la agarraron y lamieron el agua, literal. Y otros fueron los que se arrodillaron. O sea, que de estos 10.000 hombres, 9.600 hombres, ¿no? Bueno, 9.000, sí, 9.000, ¿qué? 700. 9.700 hombres se arrodillaron para beber agua. Solo 300. Pero solo 300 hombres cumplieron con lo que el requisito que el Señor había pedido, que era que tomaran el agua y que la lamieran como perros. Es increíble, ¿no? Y mira lo que dice aquí. Entonces Hashem le dijo a Gedeón, yo los libraré a ustedes y pondré a Madián en sus manos mediante los 300 que sorbieron. ¿Cómo sería, no? De 10 en 10. Es que ese, yo mismo cuando yo estaba haciendo el estudio dije, ¿cómo habrá sido este proceso de elección? Porque no creo que hayan bajado todos a la vez y a ver, o sea, ¿de qué manera? No se les hubiera podido ver. 10.000 hombres, o sea, es increíble, o sea, Cuadrillas de 50, pero todo es de 50. yo creo que así, de a pelotones, ¿no? Como diciendo, a ver, No, beban, pero beban, beban, diferenciar beban. cuál bebe así o cuál Exactamente. Y de los 10.000, 9.700 bebe. Regresaron a la casa. se fueron a su casita. Y solamente quedaron 300. No es porque no hayan valido. para la guerra. Obviamente, porque estamos hablando de que los que obviamente no valían para la guerra se habían retirado ya. Sí, pero no es que no valía, no es que lo estaba descartando, ¿no? Sino que Dios iba a hacer un acto de presencia con 300 y eso iba a Claro, valer los para- que tenían miedo, los que no se sentían capaces, ya en el primer casting, ¿no? ¿Cómo se llama? Por casting, en la primera etapa. En la No primera pasaron la etapa prueba. se fueron. En la segunda, o sea, todo el mundo tenía capacidad, obviamente, pero es real. Pero- Aquí el pero- Señor pero es el date que... cuenta- Date cuenta del contraste, ¿no? Si 20.000 personas no... A ver, pueden hacer frente, pero los otros eran como hormigas. Exactamente. Los otros eran, dice la Escritura, muchísimos. El pueblo de Madián era increíblemente Mira, vasto. Pero imagínate los que se quedaron, pero es que 300 hombres. Si antes éramos más, pero ahora van a ir 300 y nos van a defender, no, van a morir ellos y vamos a morir nosotros. Claro, porque además se verían tan... ¿Qué es lo que poquitos pasaba en al sus lado cabezas? Claro, ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que ocurría en sus cabezas con estas personas que dijeron, ¿por qué tuve que yo? de quedarme. No, ¿por qué tuve que tomar el agua así? ¿Por qué tuve que hacerlo, no? Soy ahora de los 300 que van a morir. ¿No? Ahora antes era de los 22.000 que iban a ganar y ahora soy de los 300 que van a tenemos morir. más facilidad de morir. Ahora tenemos, en cuanto a ley de probabilidades, pues más facilidad para morir. Claro, pero no sabían. La cuestión aquí es que Gedeón estaba al mando, que Gedeón estaba siendo instruido por Hashem, que él era el que le estaba dando la pauta para que diga cada una de las instrucciones. Y mira lo que dice. Claro, todo giraba en torno a Gedeón. Todo estaba girando en torno a Gedeón, porque al final se acuerdan cuáles fueron sus miedos, ¿no? ¿Cuál es lo que él anticipó delante del Señor?
Yo no, yo soy el menor, no, yo no tengo la capacidad, yo no tengo él. Porque ahí es la palabra muy importante, ¿no? La palabra de jueces en la Biblia es Shoptim. Shoptim, eso es. Shoptim lo han traducido como jueces. Y no es así. Pero no es jueces. ¿El juez qué hace? Juzga. Juzga. Pero no es juez. Shoptim significa defensor. Defensor o Era guardián. Defensor. Entonces, Eso es. a través de Dios tenía que defender la causa. Es defensor o guardián como Guardián, tal. claro, entonces no es jueces que juzgaban, no, Exactamente. él defendía la causa de... Y mira lo que dice, ¿eh? Esa noche Hashem le dijo, ve... El 8. De manera que los que sorbieron tomaron las provisiones y los cuernos que tenían los demás hombres, y él envió a casa al resto de los hombres de Israel, quedándose solamente con 300 hombres. El campamento madianita estaba más abajo de él en la llanura. O sea, ellos estaban en la altura y ellos estaban en la parte llana del monte. Esa noche Hashem le dijo, ven, ataque el campamento, que yo lo he entregado en tus manos. Y mira lo que le dice el Señor, porque el Señor obviamente conoce los corazones de cada persona. Si tienes miedo de atacar, baja primero al campamento con tu asistente Purá. Si tienes miedo de atacar, y mira lo que hizo, y escucha lo que dicen ellos. Después de eso tendrás valor para atacar al campamento, de manera que bajó con su asistente Purá a los puestos de avanzada de los guerreros que había en el campamento. Fíjate, o sea, él todavía sigue formando el carácter de Gedeón en plena batalla, o sea, en el pleno crisol está todavía. En pocas palabras, Gedeón todavía estaba tiernito. Eso quiere decir que era como nosotros, desconfiados. Exactamente. Él pasó la prueba de rebelión también, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Claro, ahí Y- también le hizo 2 o 3 pruebas al Señor para ver si es así en verdad. Señor, si es que tú me has llamado, por favor, que este pañito de lana amanezca seco, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Solo en el alrededor, luego al fondo, es que... Y luego que lo demás amaneciera. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, en nuestro diario vivir, en vez de verdad, familia, de poder ejecutar la Torah tal y como dice, porque Él nos ha dado realmente, o nos está dando, las competencias, las capacidades para poder ejecutar la Torah, pero ¿sabes algo? Con poder. ¿Sí me explico? No, o sea, es que el poder nosotros ser guardianes de la Torah, el poder nosotros ser personas observadores de la Torah, y el observar, ya hemos hablado que no es del ver únicamente, sino de ejecutar, de poder hablar, de poder practicar, de poder ser practicantes de la Torah. Esto desata un poder que no, o sea, que quien lo ha experimentado me puede entender. Es un poder espiritual en el cual nosotros realmente, como creyentes del Señor, salvaguardados en su mano, nos volvemos fuertes, estamos fortalecidos. No hay temor en nosotros. Hay una manera de confianza en el Señor, donde nuestra fidelidad, donde nuestra emuná realmente dice, Señor, tú me lo has dicho, ve y hazlo. Pues vas y lo haces. Pero oye, pero David, ¿cómo lo vas a hacer, no? Pero si esto, pero si el otro, y empiezas realmente las voces de otras personas a las cuales quizá tú le comentas, dices, pero esto es imposible. Pero no saben realmente que detrás de ser un guardián de la Torah, de ser un hijo de Dios obediente, hay un gran poder. El poder de la obediencia, el poder de la sujeción a Dios, el poder de decir, Señor, soy un siervo tuyo y yo vivo a tus pies. Habla que tu siervo oye. Fueron las palabras que le dijo Elí, ¿se acuerdan? A Shemuel. Cuando vuelvas a escuchar la voz, esta voz de la que tú me estás hablando, habla que tu siervo oye. Y estas palabras las dijo Shemuel. Estas palabras nosotros mismos debemos hacerlas y debemos decirlas.
habla porque tu siervo oye, siendo nosotros y entendiendo lo que conlleva ser un siervo. Y en este caso, Gedeón estaba siendo formado como ese siervo de Dios. Tanto así que tenía miedo todavía, no confiaba todavía en lo que el Señor le había dicho, pese a todas las pruebas que él mismo le había puesto al Señor. Todavía le dijo, Señor, no te enojes conmigo. Haz que esto amanezca mojado y todo lo demás seco. Y al otro día, Señor, no te vuelvas a enojar conmigo, porque así somos nosotros. Y de esta manera en la cual el Señor le correspondió a Gedeón, es al día de hoy que nos está correspondiendo a nosotros. Al día de hoy, el Señor conoce nuestras debilidades, pero esas debilidades, ¿qué le dijo a Shaul? ¿Se acuerdan las palabras que le dijo a Shaul? Bástate mi gracia. ¿Se acuerdan de esto, no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando dice la Escritura que Shaul oró, y dice, incluso oré ya 3 veces. O sea, entré en juicio 3 veces con Adonai para decirle y exponerle mi causa. Y Adonai me respondió y me dijo, bástate mi gracia, que mi gracia y mi favor te sean suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que el día de hoy el Señor nos está hablando y nos está enseñando. Para que tú seas un siervo del Señor no tienes que estar enteramente preparado al principio. Para que tú seas un siervo de Dios realmente tienes que desear dejar de ser tú mismo y empezar a ser el hombre o la mujer que Dios ha visto en ti ya. Cosa que Gedeón todavía no había visto en él. Y le dice, si tienes miedo, baja al campamento primero con tu asistente Purá y escucha lo que dicen ellos. Después de eso, vas a ver si no tienes valor para atacar el campamento. E hizo así, bajó con su asistente y escuchó, dice la Escritura. Ahora bien, Madián, Amalek y los cadamitas estaban esparcidos por la llanura, tan numerosos como saltamontes, y sus camellos eran incontables, tan numerosos como las arenas de la playa. Gedeón llegó allá precisamente cuando un hombre le estaba contando un sueño al otro y le decía, unos madianitas, se estaban contando, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees que soñé esta noche? Había una conmoción, una hogaza de pan de cebada y venía rodando por el campamento madianita. Llegó a una carpa y la golpeó y se cayó, la volteó al revés y la carpa se cayó. Esto fue el sueño de este hombre. Una hogaza de pan rodando como una... Ahí sí, alguien me ayuda ahí con las chicas, por favor. Dice, ¿acaso el otro... Perdón, es que me distraje. A eso el otro le respondió. El otro le respondió esto. Eso solamente puede significar la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Elohim está entregando a Madián y el campamento completo en sus manos. Le interpretó el sueño en el momento. Esto solamente puede significar que estamos perdidos. Cuando Gedeón hoy escuchó contar ese sueño con su interpretación, se postró hasta el suelo y al volver al campamento de Israel gritó, ¡vengan! Hashem ha entregado el campamento madianita en manos de ustedes. Ahí agarró valor, porque nuevamente fue obediente. Una cosa que no dejó de ser, podrá haber sido miedoso, Gedeón, pero fue obediente. Podrá haber dudado de sí mismo, incrédulo, pero fue obediente. Muchas veces nosotros creemos estar muy bien capacitados, no, sí, yo creo en mí mismo, no, yo tengo las capacidades, tengo las competencias, pero no somos obedientes a la voz de Dios. No obedecemos. No hagas esto, no vayas, deja eso ahí, no lo toques, eso ya no es para ti, no, te he dicho que no. Y podemos tener mil capacidades y cualidades,
pero lo que no tenemos es obediencia. Y el Señor realmente demanda obediencia de un siervo. Oye, ¿qué siervo o qué señor es aquel que tenga el renombre de Señor que sus siervos no le obedezcan? ¿No es eso? Como dice la Escritura. ¿Cuál es ese Señor al que sus siervos no les obedecen? Pues no es señorío, o sea, no tiene señorío sobre nada. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si decimos que Dios es Señor nuestro, Señor de nuestras vidas, cuando tú oras y dices, Señor, ayúdame, mi Señor, lo que tú digas, Señor, pues estás reconociendo que Él es Señor de tu vida y que tú eres siervo suyo. Ojo con lo que oramos, con lo que hablamos, con lo que declaramos, porque muchas veces nos estamos metiendo en camisas de 11 varas y no lo sabemos, ¿no? Por eso dice la Escritura, mejor les hubiera sido no haber conocido que haber conocido. Y dice la Escritura también, maldito el que pone su mano en el arado y voltea para atrás. Ojo. Y dice, cuando Gedeón oyó contar ese sueño, se armó de valor y les dijo, vengan que el Señor nos ha entregado el campamento madianita en manos de ustedes. Dividió a los 300 hombres en 3 columnas y equipó a cada hombre con un cuerno y un jarro vacío con una antorcha en cada jarro. Un shofar, un jarro vacío y una antorcha. Eso era para defenderse de todo. Imagínense, sin espadas, sin escudos, sin armaduras, seguramente, sin arma alguno. Un cuerno, un shofar, un jarro, ¿sabes un jarro, no? De barro, un jarro vacío, sin aceite, digamos, nada de que para incendiar, nada, vacío, un shofar, un jarro vacío y una antorcha para ver. Para defenderse solamente. Y mira, fíjate, ahí va, y dijo, obsérvenme y hagan lo mismo. Cuando yo llegue a los puestos de avanzada del campamento, hagan exactamente lo que yo haga. Cuando yo y los que estén conmigo toquemos y sonemos los cuernos, ustedes también por todo el campamento sonarán sus cuernos y gritarán por Hashem y por Gedeón. Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaron llegaban a los puestos de avanzada del campamento y al comienzo de la media vigilia, poco después de acostarse los centinelas, sonaron los cuernos y rompieron los jarros que llevaban con ellos. ¿Se imaginan? 300 cuernos sonando. ¿Cómo habrá sonado eso? Eso sería majestuoso, ¿no? Al mismo tiempo. Y no estamos hablando del cuerno como el que tenemos aquí, que es pequeñito, ni como el que tengo yo, que es un poquito más... O sea, ha de haber sido unos cuernos grandes, con un sonido estridente. Ahora, el sonido de jarrones de barro rompiéndose. ¿Se imaginan? Al mismo tiempo 300 jarrones. ¿Cómo habrá sonado eso? O sea, imagínense... 300 veces. No. Bueno, claro. O sea, 300... ¿Veces? Una vez. No, una vez, 300. 300 barros, una vez. No, porque fue al mismo tiempo. La instrucción fue al mismo tiempo. Y mira lo que dice. Es que fue increíble. Dice la Escritura, Sonaron los cuernos y rompieron sus jarros, sosteniendo sus antorchas con la mano izquierda y sus cuernos para sonar en la mano derecha gritaron, la espada de Hashem y de Gedeón. Se quedaron parados donde estaban, rodeando el campamento, pero el campamento completo echó a correr gritando. ¡Ah! Imagínense eso. Dice, se dieron a la huida. Porque cuando sonaron los 300 cuernos, Hashem volvió la espada de cada hombre contra su compañero por todo el campamento.
¿Qué significa que entraron en terror? Ellos se pusieron a la defensiva, desenvainaron sus espadas y como era de noche, dice la escritura, la primer vigilia, estaban dormidos ya. Era el cambio de la primer vigilia. 12 de la noche. Exactamente. Aproximadamente 12 de la noche o 2 de la mañana. Se mataron unos contra otros mismos. Sonaron todos, rompieron los jarros, agarraron, se despertaron, agarraron sus armas, dice la escritura, Hashem los hizo que se mataran unos contra otros. Y dice, todo el ejército huyó hasta Bet Shitá y hasta Será, hasta las afueras de Abel Meholá, cerca de Tabat. Entonces, los que quedaron vivos, los hombres, imagínense 300 hombres sonando esto. Ellos no movieron ni un dedo, sonaron sus cuernos. Eran ejércitos y ejércitos y ejércitos y ejércitos de personas. Matándose y huyendo nosotros. Completamente listas para matar. Estaban descansando para al día siguiente ellos según estar cantando, amotinarse, o sea, llevarse su botín de guerra y echarse su fiesta, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Para festejar la victoria sobre los de Israel. Ellos estaban descansándose para antes de la batalla, pero los agarraron durmiendo. Y entonces, cuando los que quedaron vivos, dieron a la huida, los hombres de Israel, de Neftalí y de Asier, que ya se fue, y de todo Manasés, se juntaron para perseguir a los madianitas. Vieron que se fueron y se juntaron. Dice, Gedeón envió también mensajeros por toda la serranía de Efraín con esta orden: bajen antes que los madianitas e impídanles el acceso al agua, a todo el lago del Jordán, hasta Bet-Bará. O sea, acorrálenlos, impídanles que lleguen al agua. Si llegan al agua, agarran sus botes, se regresan por donde vinieron. Persiguieron a los madianitas y capturaron a los 2 generales de Madián, Oreb y Sef. Mataron a Oreb en la roca de Oreb y mataron a Sef en el lagar de Sef. Y le trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y de Sef al otro lado del Jordán. Así es como termina el capítulo. Les dije que iba a ser breve, pero iba a ser muy interesante. Porque de igual manera en la cual actuó el Señor en este tiempo con Gedeón, de la misma manera actúa el Señor con nosotros. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Porque la fe se ha tergiversado a cerrar los ojos, apretar los puños y esperar que suceda. Contrario a la emuná es confiar en Dios plenamente. Ojo, yo quiero que esto les quede como más aterrizado, para que dejemos como a un lado ya de una vez por otras lo de la fe y esto de que yo soy un hombre de fe y una mujer de fe, y no, es que yo tengo mucha fe. Por eso Jacobo le dijo, muéstrame tu fe por tus obras, que yo te mostraré mis obras por mi fe. Fe, emuná, fidelidad, confianza, dependencia en Hashem completamente. Es lo que requiere el Señor. Porque una fe ciega no sirve. Una fe, yo tengo una esperanza en Dios increíble, ¿no? Pero ¿sabes algo? La emuná, la fidelidad, va acompañado de ¿qué? ¿Tú has creído? Pues haz lo que has creído. ¿Me explico? La confianza, lo que tú has creído junto con tus obras. Por eso Santiago le dice, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mis obras por mi fe. O sea, mi fe por las obras que he hecho. ¿Las obras se refieren a los frutos?
Las obras se refiere a hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, familia, de nada nos sirve. Es como estás diciendo, o sea, no podemos proclamar tener una fe en Adonai sin obediencia, porque simplemente sería boca, yo, es como decir, exactamente, yo hago lo contrario de lo que está efectivamente, en sus instrucciones, así es. No harás esto, no harás esto. Yo sé que es malo delante de sus ojos, yo sabiendo hacer lo bueno porque estoy enseñada, pero ya mi carne hace lo que me han enseñado, no lo vas a hacer, lo contrario. Llevado a la práctica. Y luego digo que tengo fe y que Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Cómo puedes decir que es tu Señor y tu Salvador si tus frutos no es de lo que ha sido tu enseñanza? Claro, exactamente. No existe fe alguna. Y es por eso que es necesario que nosotros aprendamos estas bases sólidas. Porque si no dejamos en vacío lo que estamos diciendo. Porque es como tirar piedras al aire. Y es como esperar a que Dios venga cuando el Señor te dijo, haz lo que tienes que hacer y yo iré, ¿no? O simplemente haz lo que tienes que hacer y ya veré. Esto sí sería emuná. Hacer lo que el Señor me ha pedido que yo haga y Él sabe si Él responderá. Él sabe, me explico, si Él hará. Él sabe, Él sabrá. Esta es mi confianza en el Señor que yo tengo puesta. Que yo he hecho lo que tengo que hacer, lo que el Señor me ha mandado hacer y Dios sabe si Él lo hará. Así es su voluntad. Porque la fe que nos han vendido para que nosotros la compremos dice que si tú tienes fe, entonces el Señor va a hacer. Sí o sí va a hacer. Pero tú sigues viviendo como Que si tú aprietas tus ojos fuertes y tus puños los aprietas tanto que tus uñas se encajen con la palma de tu mano y que digas, yo tengo fe en Dios, ¿no? Pero hacer lo contrario. Que lo gritas, te quedas afónico, hasta te lo terminas creyendo. Podría ser, ¿no? Pero si no haces nada de lo que el Señor, al que le estás diciendo, Señor, yo creo en ti, y el Señor te va a decir, pues si crees en mí, entonces harás lo que yo te he pedido que hagas. Así de fácil. La fe es acompañada por la obediencia a los mandamientos del Señor. Todo aquel que diga que tiene fe, pero que no obedezca a los mandamientos del Señor, pues tendrá una fe muerta, una fe sin frutos, una emuná sin ser correspondida. Por eso dice también que por sus frutos seréis conocidos, ¿no? Por los frutos de cada uno, exactamente, es conocido el tipo de árbol que es. Claro, el que es o no es. Y esto es lo que el día de hoy Gedeón, el Señor le estaba mostrando a Gedeón. Vas a confiar en lo que yo te he dicho. Y Gedeón dudaba. Pero lo que Gedeón hacía era obedecía. Miedo, temor. Él dudaba y tenía miedo y dijo, oye, al final él mismo lo dijo, Señor, de mi clan que es el más humilde, yo soy el menor todavía. O sea, soy el menor de la familia, del clan más humilde de la tribu. Con todo y eso, el Señor le estaba diciendo, no necesito a todo Israel para ganar una batalla. Es más, no necesito a nadie. Pero la enseñanza era necesaria, este testimonio, para que el día de hoy nosotros entendamos que esto es necesario para nuestro crecimiento en Mashiach. Que lo que hemos escuchado lo pongamos por obra. Que si decimos que Él es el Señor de nuestras vidas, que obedezcamos realmente como el Señor de nuestras vidas. Que nuestra emuná, que nuestra confianza esté sobre bases sólidas, para que yo pueda poner los pies, sentar los pies y pueda avanzar un peldaño más. Porque si yo pongo mi confianza sobre algo que está infundado, que no tiene fundamento alguno, que está como si pusiera yo en una caja, pero esa caja es de cartón de huevos, que puede quizá aguantar un poco, pero tú sabes que el contenido es más sensible todavía que la caja. En cuanto tenga un poco más de peso, va a romper. Y es necesario, familia, que tú y yo el día de hoy, nuestra confianza
la pongamos 100% en Hashem. Así como la terminó de poner Gedeón. Y ya veremos el capítulo que viene de lo que habla. Así como lo hicieron los demás, Josué, como Jacob. Exactamente. Pero yo creo que estamos en un tiempo en el que realmente debemos de hacerlo, familia. Debemos de comenzar a confiar en el Señor. No solamente a decirlo, sino a demostrarlo. ¿Confías tú en Dios? Sí, bueno, pues demuéstralo. ¿Confías tú en el Señor? Sí, bueno, pues que tus obras, que nuestras obras hablen más que nuestras palabras. Que nuestra confianza en el Señor, está bien decir que yo soy creyente, pero no vivo como un creyente. Está bien decir, yo creo en Jesús, pero no se ve Jesús reflejado en ti. ¿Me explico? Debemos de ser congruentes. Nuestras palabras ya tienen que llevar peso. Y por eso es que yo les decía hace un momento, si experimentamos el poder que tiene la Torá, y todo el que ha experimentado este poder, un poder de sabiduría, un poder de amor, un poder de perdón, de dominio propio, un poder de tener la seguridad de que tus pasos están sí o sí confiados y están siendo afirmados en Dios, donde no necesitas tú escuchar la voz de Dios para saber que lo estás haciendo bien, sino porque estás haciendo la voluntad de Dios, sabes que tienes paz con Él. ¿Sí me explico? Y yo te voy a invitar, eso igual y se escuchó raro, ¿no? Que pases al frente y esas cosas, no. Yo te voy a invitar a que el día de mañana, siendo inicio, cabeza de semana, abras tu Biblia y le digas al Señor, Señor, háblame. Y lo que me hables, yo quiero obedecerlo. Y también te quiero invitar a que si el Señor te habla fuertemente en algo, le obedezcas. Para que tú puedas experimentar esta comunión con Dios. Así como la tenía Gedeón, así como la tenía Moshe, así como la tenía Elías, así como la tenía Shaul, así como la tenían los apóstoles, así como la han tenido todos aquellos hermanos creyentes de la Escritura. Amén. Amén. Pues, hermanos, Shabbat Shalom, Shavua Tov, que significa buen inicio de semana, ¿no? Inicio de semana, que el Señor les bendiga en esta semana, familia. Un abrazo a los que están viéndonos a la distancia. Shabbat Shalom, familia. Un abrazo. Sigan orando por cada uno de ustedes. O sea, oremos los unos por los otros. No nos dejemos al abandono. Sigamos orando porque al final somos un pueblo en Mashiach. Eso les ponía yo a la mañana, ¿no? Somos un pueblo en Mashiach. Baruch Hashem por esto. Un abrazo, familia, y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.